Bien, pues estamos de vuelta en la segunda parte del encuentro de hoy. Pueden hablar, no hay problema. De la vida del apóstol Pablo. Es estos estudios que estamos realizando acá en el seminario. Y vamos a hablar sobre el tercer viaje misionero. Acabamos de ver el segundo viaje y todos los retos que esto implicó. Y ahora pues nos enfocamos en el tercer viaje. Ahí en su libro de texto usted tiene el mapa del tercer viaje misionero. Yo lo tengo aquí en mi Biblia de estudio, que viene muy claro. En el libro que mandamos a hacer la lectura de Pablo, ahí también lo pueden encontrar. Bien, después de una corta estancia en la ciudad de Antioquía, que es donde dejamos a Pablo, él empieza su tercer viaje misionero. Probablemente esto está ocurriendo en el año 53 después de Cristo. Y vamos a ver que en esta ocasión Pablo recorre toda la región de Galacia, la región de Frigia, confirmando a todos los discípulos, tal como dice el capítulo 18 de Hechos, en el versículo 23. Después de estar allí algún tiempo, salió recorriendo por orden la región de Galacia y de Frigia, confirmando a todos los discípulos. Y si usted va al mapa, pues se puede dar cuenta de lo que estamos diciendo y hacer todo un seguimiento. Luego, llegando después a Éfeso, el Espíritu Santo le permitiría ahora a Pablo predicar la palabra en la provincia de Asia. O sea que en esta ocasión ahora el Espíritu Santo le permite ministrar en estos lugares, en tanto que le había sido prohibido durante el segundo viaje. Y aquí es donde vemos cómo el Espíritu Santo actúa de una manera soberana y según conviene. Primero le dice que no, y es cuando van a Europa, y ahora pues abre la puerta. El apóstol hizo de Éfeso, de alguna manera, la capital del Asia Menor. Su base de operaciones a lo largo de 3 años estuvo en esta ciudad de Éfeso. Si vamos al capítulo 19 de Hechos, en el versículo 8 y 9, esto es lo que dice la Biblia. Y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por el espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos, y discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Y aquí es donde vemos que Pablo usa una escuela para la predicación, y aquí es donde el grupo de creyentes en Jesucristo se separa oficialmente de la sinagoga y se organiza, pues evidentemente, como una iglesia para hablar de las cosas del Señor. Y si usted se da cuenta, dice discutiendo. Nosotros no podemos pensar en discusión como pelea o riña. Discusión es debatiendo. Recuerde, Pablo es una persona muy culta, se crió en el judaísmo, es alguien que conoce la ley de Dios a la perfección. Él sabe como nadie las escrituras, y como él sabía, por revelación de Dios, se había convertido, y el Espíritu Santo de Dios y Cristo mismo le estaba guiando al conocimiento de toda la verdad, Pablo como nadie tiene argumentos para, por la Escritura, poder probar que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios bendito, y por ende el Mesías prometido. Y es lo que ocurre. Una vez que las personas responden y Pablo las aparta, las saca afuera y las organiza como iglesia para que no sean envenenados, vamos a decirlo de esta manera, por la falsa doctrina de los judíos que se levantaban contra los cristianos. En el capítulo 19 de Hechos, en el capítulo 20 de Hechos, versículos 31, nosotros leemos: también algunos de las autoridades de Asia, que eran sus amigos, le enviaron recado rogándole que no se presentase en el teatro. ¿Y por qué? Porque ya estaba siendo objeto de persecución también aquí. ¿Se da cuenta usted de algo? Donde quiera que el evangelio llega, trastornan las cosas. Sí. Donde quiera que el evangelio llega, causa polémicas, y nuestros tiempos no es la excepción. Y estas son cosas que debemos tener presente, porque si nosotros no tomamos esto en cuenta cuando predicamos el evangelio, el puro evangelio, y vemos que en vez de ser recibidos somos... en vez de ser recibidos, en vez de ser nosotros halagados por ellos, somos rechazados y vilipendiados por ellos, nosotros terminamos desanimándonos.
Pero Jesús mismo dijo, no piensen que yo he venido a traer paz, sino he venido a traer ¿qué? Conflicto. Y esto se está cumpliendo y Pablo está consciente de ello. Recuerde, está enfrentando toda una cultura, está enfrentando todo un sistema, está enfrentando a gente con un trasfondo religioso completamente diferente al de él, está enfrentando tradiciones, y es que el evangelio es eso, es poder transformador, y el puro evangelio tiene que enfrentar todas las circunstancias. Cada vez que yo oigo de personas que dicen, oh, tenemos que adaptar el evangelio a la cultura del lugar, yo me erizo los pelos, porque el evangelio nunca se adaptó a la cultura. El evangelio confrontó la cultura. El evangelio, pese a la cultura del lugar, enseñaba sus verdades y punto. Y punto. Hoy en día nosotros estamos en la misma circunstancia, y a medida que se acerca el tiempo del fin, a medida que se acerca la venida de Cristo, esto va a ser más crítico, porque la generación del tiempo del fin a lo bueno llama malo y a lo malo llama bueno. Por tanto, lo que nosotros denunciamos como pecado, el mundo después lo va a ver como acto de odio y de racismo, y ahí es donde va a venir persecución y oposición y crítica. Y lo estamos viendo ya con estas cuestiones que están ocurriendo en todas partes del mundo con el matrimonio homosexual, que cuando uno se levanta y dice, no, la Biblia enseña que el matrimonio es entre un hombre y una mujer, que este es el plan de Dios y que es una aberración, es un pecado, es un acto abominable, que un hombre y un hombre tengan relaciones, que una mujer y una mujer tengan relaciones, que estamos oyendo que se dice enseguida, ustedes fundamentalistas, retrógrados, atrasados, ustedes odian a la raza humana, ustedes son homofóbicos, y escuchamos calificativos como estos. Y esto va a ocurrir a todos los niveles en cuanto a todo lo que es pecado. Pero eso no nos puede amedrentar para no predicar las cosas tal y como están en la Biblia, porque vemos que pese a la oposición que tengamos, uno es llamado a anunciar ¿qué cosa? Las cosas tal y como están en la palabra. Pablo así lo hizo y es una característica de él. Él enseñó aquí durante 3 meses en la sinagoga, después durante 2 años en la escuela de este tirano, y características de su apostolado en Éfeso fueron la extensión y profundidad de su enseñanza. Cuando nosotros vamos a Hechos capítulo 2, Hechos 20, versículos 18 al 31, pues podemos encontrar constancia de hechos. También de estos hechos. También podemos encontrar nosotros milagros extraordinarios ocurriendo en la vida y el ministerio de Pablo. Fíjese, si usted va al capítulo 19 de Hechos, versos 11 y 12, dice la Biblia, hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, y quien lo hacía era Dios, no Pablo. De tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. Los espíritus malos salían. ¿Por qué? Porque ciertamente Dios estaba acreditando su apostolado, y esta es una de las características del apostolado. Un triunfo tan grande que todos los habitantes de la región oyeron la palabra del Señor. O sea que vemos cómo los milagros fueron utilizados por Dios para darle crédito al mensaje de la predicación, y no por el mero hecho de sanar y de curar. Y lamentablemente hoy en día estamos viendo muchos que reclaman que hacen milagros, lo cual muchos de ellos son no más que una falsedad, pero lo hacen para su propia gloria. Sin embargo, los apóstoles actuaban y Dios hacía milagros a través de ellos, pero las personas terminaban oyendo el evangelio y creyendo al evangelio. Completamente un enfoque diferente a lo que vemos hoy en día. Si va al versículo 10 del capítulo 19 de Hechos, dice la Biblia, así que continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. O sea, lo importante no era el milagro, lo importante era, ¿qué cosa? La exposición del evangelio. Lo importante para Pablo era que la gente escuchara el evangelio. Y eso debe ser lo importante para nosotros, que la gente escuche el evangelio. Amados hermanos, la actitud amistosa de algunos de los principales funcionarios de la provincia de Asia para con Pablo le ayudaron en determinados momentos. Una oposición constante e incluso escarnecida se levanta contra él, y el cuidado del apóstol hacia todas las iglesias también lo vemos manifestado durante su ministerio. Son numerosos los episodios de la vida de Pablo
durante este periodo que no figuran en Hechos, y sabiendo que había judaizantes que atacaban su doctrina y que la desacreditaban en Galacia. Incluso el mismo apóstol Pedro en determinado momento, cuando escribe su epístola, dice que algunos tergiversaban lo escrito por Pablo como las otras escrituras. O sea que Pablo fue expuesto a todas estas cosas. Pablo escribió su epístola a los Gálatas en la que defiende su apostolado y su posición como apóstol. Y esta es la primera epístola en la que él se define y expone la doctrina de la gracia versus la ley. La iglesia de Corintios escribió a Pablo para pedir su definición acerca de importantes cuestiones. Los judaizantes estaban diciendo, sí, hay que creer, pero también hay que circuncidarse. Y Pablo está diciendo, no, nadie es salvo por la obra de la ley, sino por la pura fe, por la gracia de Cristo Jesús, nuestro Señor. Entonces, los cristianos de Corinto recibieron mediante este escrito, o sea, mediante esta epístola del apóstol, ¿ves por qué hacía falta el agua? Instrucciones prácticas y decisiones disciplinares que daban evidencia de la sabiduría, del conocimiento del apóstol Pablo con respecto a todos estos temas que eran de carácter espiritual. Sin embargo, los elementos sediciosos, los elementos divisionistas, los que creaban conflictos, prosiguieron su labor sembrando riña entre los creyentes, sembrando malas doctrinas, etc. Son numerosos los exégetas que piensan que el padre espiritual de esta joven iglesia les hizo una breve visita para restablecer el orden después de haber enviado la primera carta. Y eso se puede ver cuando se compara 1 Corintios con 2 Corintios capítulo 12, 14 y 13 y 1. Antes de abandonar Éfeso, recuerda, estamos en el tercer viaje misionero del apóstol, Pablo envió a Tito a la ciudad de Corinto. Tito debía después de ello reunirse con Pablo allá en Troas. Cuando él escribe la segunda carta, nos revela esta cuestión cuando dice ahí el 2 de Corintios en el capítulo 2, el versículo 12: cuando llegué a Troas para predicar el evangelio de Cristo, aunque se me abrió puerta en el Señor, no tuve reposo en mi espíritu por no haber hallado a mi hermano Tito. Así, despidiéndome de ellos, partí, dice Pablo, para Macedonia. Y esto fue lo que sucedió. Ahora, inquieto, Pablo se dirige a Macedonia, como dice Hechos capítulo 20, versículo número 1. Después que cesó el alboroto, llamó Pablo a los discípulos y, habiéndolo exhortado y abrazado, se despidió y salió para ir a Macedonia. Ahí lo dice con toda claridad. Hechos capítulo 20. Me perdí. Vemos que también 21. Después vemos que él se va para acá. En este lugar se vuelve a encontrar con Timoteo y también con alguien conocido como Erasto. Y este Erasto era alguien a quien anteriormente él había enviado hasta acá. Si usted va al capítulo 19, verso 22, dice: enviando a Macedonia a los que le ayudaban, Timoteo y Erasto. Timoteo y Erasto, que habían sido personas enviadas por él. O sea que vemos que Pablo no solo comisiona a personas, los instruye, sino que además los envía y los deja solos para que vayan ganando, ¿qué? De alguna manera cierto grado de experiencia, y viene a ser de alguna manera, valga la redundancia, y perdonen que repita esto, un método de entrenamiento. Finalmente llegó Tito con la noticia de que los corintios estaban cumpliendo fielmente las instrucciones de Pablo, o sea que habían reflexionado. Recuerden que Corinto era una iglesia que estaba muy desordenada, con serios problemas. Teníamos problemas de divisiones, habían problemas de inmoralidad sexual, habían problemas con alcoholismo, habían problemas con los dones espirituales, habían problemas con hablar en lengua, había problemas con las mujeres de Corinto. En fin, tenía un sinnúmero de problemas. Sin embargo, Tito trae buenas noticias y las noticias eran que los corintios estaban respondiendo. Entonces es cuando Pablo escribe la segunda carta, que es la epístola en la que se halla más detallada
con más detalle la autobiografía del apóstol Pablo. Y en ella se regocija de la obediencia de los corintios, le recomienda la colecta para los santos de Jerusalén e insiste en la defensa de su posición como apóstol y en especial como apóstol a los gentiles. De Macedonia, Pablo se dirigió a Corintio, pasando allí el invierno, probablemente el año 56 o el año 57 después de Cristo, acabando de disciplinar y de organizar la iglesia local. Entonces escribe su exposición más completa de la doctrina de la salvación, que es la famosa epístola a los romanos. Y el apóstol deseaba vivamente ejercer su ministerio en Roma. Es interesante, Pablo no había ido a Roma aún, pero ya existía una iglesia en Roma. Ya existía una iglesia en Roma. O sea, Pablo no es el fundador de la iglesia de Roma. De hecho, probablemente los fundadores de la iglesia de Roma fueron los primeros creyentes dispersos. Y un dato interesante, qué pena que no tenga aquí mi Biblia vieja, porque ahí tengo la nota apuntada. Se hace mención de dos personajes en la iglesia de Roma que son los hijos de la persona que ayudó a cargar la cruz de Cristo. Cuando le dicen tú, carga la cruz. Que se llaman Alejandro y otro más, no recuerdo el nombre del otro. Pero ¿hasta dónde fue tan impactante para la vida de este hombre cargar la cruz de Cristo, que llega un momento que se convierte y luego en la dispersión se va a Roma? Y al parecer ellos son personas que, si no fueron los fundadores, pues fueron fundadores de la iglesia. La idea de que fue Pedro quien fundó la iglesia de Roma es una idea completamente pues absurda. No hay mención alguna de que Pedro sea el fundador, aunque sí hay textos donde hay cierta evidencia donde dice que Pedro sí estuvo en Roma y la tradición dice que Pedro murió en Roma, pero no es el fundador de la iglesia de Roma. Sabemos que Pablo quiere ejercer su ministerio entre los romanos, porque así él lo deja saber en el capítulo 19 de Hechos, en el versículo número 21, cuando él dice de esta manera, Hechos 19, 21. Pasadas estas cosas, Pablo se propuso en espíritu ir a Jerusalén después de recorrer Macedonia y Acaya, diciendo, después que haya estado allí, me será necesario ver también a Roma. Y cuando nosotros vamos a Romanos 1, del 11 al 15, y al capítulo 15, 23 al 28, pues vemos que Pablo les escribe de que desea estar con ellos y compartir algún don y ser edificados con ellos, etcétera, etcétera. Pero no podía ir porque debía de llevar a Jerusalén las dádivas, o sea, aquella ofrenda que habían recogido los gentiles convertidos para paliar el hambre que había en Jerusalén. ¿Recuerdan? La ofrenda para los santos, que tenía que ver parte con la visión de los macedonios. Ahora, los introductores del evangelio en Roma habían sido especialmente amigos y discípulos de Pablo. Mediante su epístola a los romanos los instruyó plenamente en la doctrina que él proclamaba, que es la doctrina de la gracia, la doctrina de la salvación por la fe. ¿En quién? En Cristo Jesús. Y la siguiente etapa iba a conducirlo por última vez a la ciudad de Jerusalén. O sea, él viene a Jerusalén y esta es la última vez que Pablo está en esta ciudad. Sus compañeros representaban diversas iglesias de gentiles convertidos que habían sido encomendados para llevar aquel dinero a la iglesia de los judíos a causa del hambre que había habido en Jerusalén. Y esto es muy interesante porque un grupo de judíos estaba rechazando a los gentiles, habían querido imponerle doctrinas judías a los gentiles, y sin embargo ahora son los gentiles los que vienen al socorro y al auxilio ¿de quién? De los judíos, de la gente de Jerusalén. Evidentemente no eran todos los judíos los que hacían, eran estos, sino aquellos que habían sido inclinados a una tendencia judaizante, que no era con el consentimiento de los otros apóstoles, porque si usted recuerda el concilio, una de las cosas que Jacobo, el obispo de Jerusalén, dice es: no inquieten a los gentiles, sino que se abstengan de comer ahogado y sangre y de los sacrificados a los ídolos. Pero prácticamente le dice, ellos no se tienen que circuncidar, y echa por tierra el concepto judaizante. Entonces, los judíos estaban ferozmente opuestos a la evangelización de los gentiles,
Y en cuanto a los cristianos surgidos del judaísmo, los que venían con la tendencia judaizante, aclaro, desconfiaban también de Pablo y por supuesto desconfiaban de su obra. Recuerda, aún estaba presente esa mentalidad de somos pueblo exclusivo de Dios. Y esta es una de las razones de que el apóstol pidiera a la iglesia de los gentiles que probaran su lealtad mediante el envío de una generosa ofrenda a los cristianos que estaban pasando necesidad en Judea. Pablo y sus amigos dejaron en Corinto con el fin de llevar estas dádivas a Jerusalén. Y enterándose de que los judíos lo querían tender un cerco, una emboscada, como dice Hechos 23, renunciaron a embarcarse e ir directamente a Siria. Y dieron un rodeo por Macedonia. Pablo se quedó en Filipos mientras que sus compañeros se dirigieron hacia Troas. Y Lucas se reunió con él después en Filipos, dice Hechos 25. Y después de la Pascua, Pablo y Lucas se embarcaron a la ciudad de Neápolis, un puerto de Filipos, para volver a encontrar a sus amigos en Troas. Asón por tierra y lo que en una distancia de unos 32 kilómetros. En Asón se encontró con sus compañeros de viaje que lo habían presidido por vía marítima. Y si usted se da cuenta, estamos viendo que esta gente tenía una vida muy activa. Oiga, en aquellos tiempos viajar en barco no es como viajar en barcos de estos tiempos, ni viajar en avión, ahí no había comodidad de ningún tipo. Y pese a todo esto, y pese a que Pablo padecía serios problemas de salud, él llega a decir que ha orado a Dios para que le quite un aguijón en su carne, y te parece que el aguijón es su problema de la vista. Y sin embargo Dios le decía, bástate mis gracias. O sea que la cosa era hasta el final, ¿verdad? Hasta el final. Luego llega a Mitilene y en la costa oriental de la isla de Lesbos, pasando luego hacia el sur entre la isla de Quíos y la costa de Asia Menor. Tocó al día siguiente la isla de Patmos y llegó a Mileto un día después. Ciertos manuscritos de la Biblia indican que el grupo hizo escala en Trogilio y después de haber salido de Samos. Mileto era una ciudad que estaba a 58 kilómetros al suroeste de Éfeso. Y Pablo, que se apresuraba a ir a Jerusalén, no había querido ir a la ciudad de Éfeso, pero envió a buscar a los ancianos de aquella iglesia, o sea, a los pastores. Y acudieron a ellos en Mileto, donde el apóstol le dirigió sus últimas exhortaciones, que nos revelan la profundidad de su consagración, de su amor hacia los convertidos y de su conocimiento profético. Entonces, una vez que Pablo abandona Mileto, se dirige hacia la isla de Cos, dice Hechos 21:1, que está a 64 kilómetros al sur. Y al día siguiente llega a Rodas, capital de la isla de este nombre, a unos 80 kilómetros. Al suroeste de Cos es donde está esta isla. De Rodas la nave tocó Patara sobre la costa de Licia, donde el grupo misionero efectuó un cambio de nave, emprendiendo entonces el viaje hasta Fenicia y Siria. Nosotros vemos algo que en todo esto la mano de Dios tuvo que estar proveyendo continuamente, porque, oiga, si usted se da cuenta, ¿dónde comían? ¿Dónde paraban? ¿Dónde se quedaban? Tenían que confiar 100% en la providencia de ¿quién? De Dios. Pasaron a la vista de Chipre, que dejaron a mano izquierda, luego arriban a Tiro, y el apóstol y sus amigos se quedaron allí en Tiro 7 días, y los cristianos de Tiro suplicaron a Pablo que no fuera a Jerusalén, y lo hicieron en vano porque terminó ocurriendo. En el verso 4 de Hechos 21 dice, hallados los discípulos nos quedamos allí 7 días, ellos decían a Pablo por el Espíritu que no subiese a Jerusalén. Después de haber orado con ellos, el apóstol y sus compañeros subieron a una nave que iba a Ptolemaís. Se quedaron allí un día con los hermanos en esta localidad y después llegaron a Cesarea por la carretera. O sea que Pablo iba a ser alguien bien conocido y alguien que donde quiera que iba, pese al agotamiento de un viaje, dedicaba tiempo a la confirmación de los santos
y a la exposición de la palabra. Luego tenemos el encuentro con un profeta que viene con un mensaje de parte de Dios, que es Ágabo, que había presidido una época de hambruna durante la primera estancia del apóstol Pablo en Antioquía de Siria. En esta ocasión Ágabo se ata los pies y las manos y anunció que los judíos atarían de aquella manera a Pablo y lo entregaría a los gentiles. Y a pesar de estas advertencias y de las lágrimas de la comunidad, Pablo y algunos de sus discípulos aún así decidieron ir ¿a dónde? A Jerusalén. Recuerde, Jerusalén es el lugar desde donde Pablo sale a perseguir a los creyentes. Es el lugar donde es comisionado para perseguir a la iglesia. Por tanto, Jerusalén es el lugar más neurálgico para la vida de Pablo, en el sentido de que aún está presente el odio por, de alguna manera, ser visto como ¿qué? Como traidor a los judíos, como traición, ¿verdad? Por tanto, no es de extrañarnos que una vez que este hombre cayera en Jerusalén, inmediatamente iba a ser víctima del odio que había sobre su persona a causa por parte de aquellos que le habían comisionado y que después quedan en ridículo, porque lo llaman para que persigan y después resulta ser que este es el hombre que llena el mundo entero y el imperio romano de la doctrina que al principio perseguía. Y así acaba el tercer viaje misionero. Bueno, llegamos a la tercera y última parte de nuestro encuentro de hoy, que es la visita de Pablo en Jerusalén. La visita del apóstol Pablo en Jerusalén. Cuando Pablo llega a Jerusalén, vemos que no demora el cumplimiento de las profecías que se habían hecho. Los hermanos de Jerusalén dieron una buena acogida a Pablo y a sus colaboradores, que al día siguiente de su llegada fueron a visitar a Jacobo. Jacobo es el hermano del Señor Jesucristo. Es el obispo de la iglesia de Jerusalén. Recuerde, cuando hablamos de obispo, no lo veamos en el contexto moderno de lo que es un obispo católico romano, ortodoxo, anglicano. No, el obispo era el pastor de la congregación, el pastor del pueblo, el anciano, el presbítero. También se encontraron con los demás pastores que habían en la iglesia. Juntos glorifican y adoran a Dios, que se había servido de tal manera del ministerio de Pablo, pero recordaron al apóstol que numerosos cristianos procedentes del judaísmo habían oído decir que él no observaba la ley de Moisés. Y los ancianos le propusieron que diera en el mismo templo una prueba espectacular de su fidelidad a las costumbres judías, encargándose de cumplir las prescripciones y de pagar los gastos implicados en la liberación del voto de 4 nazareos. Recuerde, todavía Pablo sigue siendo de trasfondo ¿qué? Judío, ¿verdad? Pablo consintió en ello para no tener conflicto con los judíos, y es posible que se tratara de una observancia análoga a la que él había observado en Corinto de manera voluntaria con Timoteo. Y enseñaba que ningún convertido de la gentilidad tenía que observar las ordenanzas de la ley mosaica, y que ningún cristiano de origen judío estaba ya obligado a seguir las costumbres tradicionales del judaísmo. ¿Por qué? Porque en Cristo se había cumplido la totalidad de la ley. Sin embargo, declaraba que no se debía condenar a los judíos que quisieran conservar su fidelidad a la ley de Moisés, y se reservaba para sí la libertad de observar esta práctica o de renunciar a ella según las circunstancias. Ahora, al sentir a la petición de los ancianos, Pablo no era incoherente. Esto es importante dejarlo muy claro. Pero esta acción no tuvo un buen fin. ¿Por qué no tuvo un buen fin? Porque unos judíos de Asia, que habían estado en Asia y que habían escuchado a Pablo anteriormente, ahora están en el templo, y al verlo lo acusan falsamente de haber introducido gentiles dentro del templo, lo cual era algo aborrecible para los judíos. ¿Y qué hacen? Alborotan al pueblo.
¿Por qué? Porque al introducir un gentil al templo, eso es visto como una profanación. Levantan esta calumnia y el propósito era que la gente se levantaran contra Pablo. Y lo acusan de haber estado enseñando en contra de la ley de Moisés y de exhortar a la gente a violar la ley de Moisés. Pablo hubiera sido seguramente muerto si tribuno de la guarnición romana, Claudio Lisias, no hubiera intervenido con presteza junto con todos sus soldados. El apóstol, atado con 2 cadenas, fue llevado hasta la torre de Antioquía. Pidió entonces, antes de ser introducido en ella, permiso para dirigirse a la multitud. Pide permiso para dirigirse a la multitud, sorprendido al contestar que Pablo hablaba en griego y que no era egipcio sedicioso, sino un judío de Tarso. El tribuno le permitió que se dirigiera al pueblo y el apóstol hizo su discurso en arameo, dice Hechos capítulo 22, versículo 2, recordando su juventud, refiriéndose a su conversión y vocación, o sea, que hace un breve recuento de su testimonio, de su vida, y la multitud que le escuchaba empezó a gritar: ¡a muerte, a muerte! De alguna manera se va pareciendo lo que le ocurre a Cristo: crucifícale, crucifícale. Y en cuanto Pablo hizo mención de la oferta de la salvación a los gentiles, es cuando más se enalteció la gente, y es cuando la gente estallan contra Pablo. Lisias entonces, ¿qué hace? Lo hace entrar en la torre Antonia para someterlo a un interrogatorio, y de alguna manera él es la persona que providencialmente Dios usa para salvar la vida del apóstol. Y al saber que se trataba de un ciudadano romano, el tribuno desistió de hacerlo azotar y ordenó a los principales sacerdotes que convocaran al Sanedrín al día siguiente para hacer comparecer ante ellos al preso, o sea, al apóstol Pablo. O sea que en esta ocasión sí le está valiendo ser un ciudadano romano y su derecho le está sirviendo para su protección. Pablo no podía esperar ningún juicio equitativo de parte del Tribunal Supremo de los Judíos, porque Pablo era visto por ellos como ¿qué? Como un traidor. Si el Sanedrín condenaba al prisionero, Lisias debería entonces abandonarlo en sus manos, que era la costumbre. Eso fue lo que pasó con Jesús. Los judíos lo traen ante Pilato, y cuando Pilato dice crucifíquenle, ¿quiénes van y lo crucifican? Los judíos. Y Pablo teme esta costumbre. El apóstol tuvo la habilidad entonces de dividir a sus enemigos a fin de poder defender su vida, y recordó su calidad de fariseo diciendo que en el fondo estaba siendo sometido a juicio a causa de su doctrina con respecto a la resurrección, y el recíproco odio entre fariseo y saduceo era aún más profundo que el que tenían hacia Pablo. Y ahí es cuando los fariseos, que decían que sí hay resurrección, y los saduceos, que decían que no hay resurrección, dejan de centrarse en Pablo y empiezan ¿a qué? A pelear entre ellos. Ahora, temiendo que el preso pudiera perder la vida entre las dos facciones en pugna, el tribuno ordenó a los soldados que devolvieran a Pablo a la torre de Antonia. Esto está aquí en Hechos capítulo 23, versículos del 1 al 10. Ahora, el Señor se apareció a Pablo a la noche siguiente, y vemos algo interesante. En una torre, en una prisión, y sin embargo Pablo no pierde la comunión con Dios. Y Dios habla siempre bajo todo tipo de circunstancias. Y en Hechos 23:11 vemos que Dios le dice, el Señor le dice: ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. ¿Y a qué se refiere con que testifique también en Roma? A que testifique delante de las autoridades romanas. Hermanos, estamos hablando que las autoridades romanas, en especial el emperador romano, era el hombre más poderoso de la tierra en aquel tiempo. Es como que Dios te diga a ti hoy que testifiques delante del presidente de los Estados Unidos, que es la persona, vamos a decir, en una posición política del país más poderoso del mundo. Y se cumple así lo que Dios había dicho anteriormente en víspera de la conversión de Pablo, cuando envía
aquel hombre a imponerle las manos y Dios le dice, porque este me será testigo delante de reyes y gobernantes. Y ahora Dios le está confirmando esto, le está diciendo, tú vas a ser testigo mío, tú vas a ser testigo mío también en Roma. Y esta promesa se iba a cumplir de una manera muy inseparada. Unos 40 judíos hicieron gestión para que Pablo compareciera de nuevo ante el Sanedrín. Se comprometieron a darle muerte, pero un sobrino de Pablo informó a su tío y al tribuno. Eso está en Hechos 23. O sea que ellos preparan esta estrategia. ¿Sabe qué? Vamos a solicitar una nueva entrevista y cuando lo traigan en el camino, los vamos a asaltar y se acaba el problema. Le arrancamos la cabeza. Y qué interesante, mucho celo por su religión, no por obedecer a Dios. Porque si tuvieran celo por la ley de Moisés, ellos entenderían que la ley, uno de sus mandamientos era no matarás. No matarás. O sea que la ley en realidad les importaba poco, les importaba más su estatus religioso. Y aquí vemos un principio espiritual. Y es que tenemos que tener cuidado porque es muy fácil en convertirnos en defensores de la religión o de la denominación a la que pertenecemos en vez de defensores de la fe y en creyentes dispuestos a obedecer la palabra. Yo he visto muchos predicadores, y estoy hablando de los bautistas, que es lo que somos nosotros, que presentan la defensa de la denominación bautista como si fuera Dios en el cielo y los bautistas en la tierra. Como si los bautistas no pecaran, como si los bautistas no tuvieran problemas espirituales, como lo mejor de lo mejor. Es cierto que somos lo mejor de lo mejor, pero la gran realidad es que no somos infalibles. Y yo he visto gente que defiende más la institución que la misma fe. Y que, como los fariseos, le añaden reglas y prácticas a la fe cristiana que no enseña la Biblia. Que no enseña la Biblia. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo. Entre los bautistas, porque hay que ser autocrítico. Cuando hablamos de fundar una nueva iglesia, sobre todo, cuando hablamos de fundar una iglesia nueva, decimos, tiene que tener tantos miembros. Tiene que tener un pastor, un tesorero, un secretario. Tiene que tener un libro de miembros, un libro de actas. Tiene que tener un culto los miércoles en la noche, una escuela dominical. Y tiene que tener domingo de adoración. Y los miembros tienen que diezmar. Y hay que hacer esto, aquello y lo otro. Pero el culto tiene que tener un coro que cante, porque si no tiene coro, la iglesia no es buena. Para que sea buena tiene que tener tanta asistencia. El templo tiene que tener los sillas o bancos puestos de esta manera. Y empezamos a ver una serie de requisitos que no están en la palabra de Dios. Y que no tienen nada que ver con la fe primitiva, porque los creyentes primitivos ni tenían templo, ni tenían escuelas dominicales, porque la escuela dominical es algo relativamente nuevo, ni se vestían de cuello y corbata. Hermano, yo he visto predicadores bautistas que dicen que un buen cristiano viste de saco y pantalón negro y camisa blanca, o de colores claros. ¿Y dónde de rayos está eso en la Biblia? No está en ningún lado. No está en ningún lado. Y después son los que se jactan y se mofan de nosotros somos lo más santo de los santos y terminan defendiendo más sus gustos y preferencias que la doctrina verdaderamente bíblica. Y ahí hay una distorsión del evangelio y es lo que vemos aquí. Y no me malinterprete, yo no estoy hablando de abandonar los principios que sostenemos como cristianos, que la Biblia es la única regla de fe y práctica y conducta, que debe haber separación de la iglesia y el Estado. Y esto es un punto neurálgico, porque yo he visto muchas iglesias que alegan ser muy bíblicas, que alegan ser muy tradicionales, que alegan ser muy conservadoras. Y hermano, y tienen fotos de líderes políticos en el lobby de la iglesia. Yo he visto fotos de George Washington, de Lincoln, en las iglesias puestas. O que permiten que líderes políticos, ya sea de un partido o del otro, vaya a dar sus charlas a las iglesias. No, los bautistas, de hecho, la razón por la cual fuimos altamente perseguidos en el siglo XVI,
final del siglo XVI, cuando surge el llamado separatismo inglés, no fue tanto por el bautismo por inmersión como por la separación de iglesia y Estado. Porque la iglesia de Inglaterra, la iglesia anglicana, decía que era la iglesia oficial del gobierno. Por tanto, no ser anglicano era ser traidor a la patria. Cuando te iba a la Suiza de Calvino, no ser calvinista, no ser de la iglesia reformada, era ser visto como traidor a la patria y por eso era perseguido. En Escocia pasaba lo mismo. En Alemania ocurría con el luteranismo. Eran iglesias estatales. Y cuando los separatistas ingleses, que después vienen los bautistas, empiezan a decir no, la iglesia tiene que estar separada del Estado y de asuntos políticos, empiezan a ser perseguidos. Y es cuando ocurre el famoso bautismo negro, porque en una sola noche ahogaron en un río en Europa a más de 16.000 bautistas por causa de defender la separación de iglesia y Estado. Y hoy en día estamos viendo iglesias que meten políticas en sus púlpitos. Díganme, ¿Pablo predicó de política en el púlpito? No. ¿Denunció la mala política del imperio? Tampoco. Solo la palabra de Dios. ¿Cuáles son los otros principios nuestros? La libertad de conciencia, el gobierno democrático y congregacional de la iglesia. ¿Y qué estamos viendo en muchas iglesias bautistas hoy? Que ya la congregación no opina y no tiene voz ni voto. El pastor es como un monarca, como un dios, como un rey, y hay que hacer lo que él diga y punto. No, la Biblia enseña que el gobierno de la iglesia era congregacional y que todos los miembros tenían deberes y derechos. ¿Y qué vemos en muchas iglesias hoy? Un nepotismo muy grande. Iglesias donde el pastor tiene a la esposa de secretaria, a la madre de tesorera, al hijo de pastor de jóvenes, y cuando él se retira deja al hijo de pastor, como si fuera un negocio particular. Eso no es bíblico. Eso no es bíblico, ni es el modelo que nosotros encontramos en la Biblia. En la Biblia encontramos un modelo de pluripastorado donde todos sirven y Pablo es un ejemplo por excelencia de esto. Y ahí es donde tenemos que tener cuidado porque podemos caer en el mismo fariseísmo de defender la denominación, la iglesia o la religión en vez de los principios verdaderamente bíblicos que son los que nos interesan. Y de proclamar el evangelio y no las costumbres personales de nosotros. Y en eso tenemos que ser muy cuidadosos y tenemos que ser muy celosos. Entonces, luego en todo esto nosotros vemos que finalmente Pablo también después sigue, es salvado aquí, posteriormente es llevado ante Agripa y ante Festo, y en medio de todo este asunto Pablo apela al emperador romano, y es ahí donde oficialmente él dice: a César has apelado, pues a César irás. Y es cuando Pablo entonces es enviado a Roma para ser juzgado por un tribunal en Roma. Entonces, hasta aquí llegamos con esta parte de la lección, con la presencia de Pablo en Jerusalén. Vamos a seguir ahora con lo correspondiente al encuentro 5. No es mucho, que es el viaje de Pablo a Roma y los años finales de la vida de Pablo. El viaje de Pablo a Roma y los años finales de la vida de Pablo. Ahí en el folleto que les preparé tienen pues un mapa, y los mapas son buenos porque nos permiten pues visualizar la travesía. El viaje de Pablo a Roma. En otoño de ese año, probablemente del 59 después de Cristo, Pablo es mandado a Roma. Y Pablo y otros cautivos fueron confiados a un centurión llamado Julio, de la corte augusta. Y Lucas y Aristarco de Tesalónica fueron dos personas que acompañaron al apóstol. Es interesante. Él no va solo, sino que sus discípulos más cercanos pues lo acompañan. Ahí en Hechos 27, versos 1 y 2, Hechos 27, versículos 1 y 2, dice: cuando se decidió que habíamos de navegar para Italia, entregaron a Pablo y algunos otros presos a un centurión llamado Julio de la compañía augusta, y embarcándonos en una nave adramitena que iba a tocar los puertos de Asia, zarpamos
estando con nosotros Aristarco, macedonio de Tesalónica, o sea, uno de los creyentes de Tesalónica que lo habían pues acompañado. La narración de Lucas en su libro de los Hechos es muy precisa. El centurión trató humanamente al apóstol y el grupo se embarcó en Cesarea en una nave adramitena que iba a efectuar una navegación de cabotaje por la costa de Asia Menor, y embarcaron en Sidón y llegaron luego hasta Mira en Licia. Y en este puerto el centurión hizo subir a los presos a una nave mercante de Alejandría que partiría para Italia. Olvídense de un crucero, déjenme les digo. Esto aquí era en las peores condiciones. Era un barco mercante y de aquellos tiempos, no de estos tiempos tampoco. Y en este puerto el centurión hizo que ellos se embarcaran en esta nave, siendo el viento desfavorable. O sea que estamos hablando de que empieza un viaje ya con contratiempos. Las naves eran de velas, el viento estaba en contra, la nave tuvo que navegar a lo largo de la costa al noreste hasta llegar a la altura de Nido en la costa de Caria, y girando allí hacia el sur dobló penosamente al promontorio de Salmón en la zona meridional de Creta y arribó al lugar conocido como Buenos Puertos en la costa meridional de la isla. Todo eso está en Hechos 27 del 3 al 8, y en el mapa que usted tiene ahí delante en su folleto pues puede seguir todo el curso del viaje. Habiendo pasado el ayuno o el Yom Kippur, que caía en el 10º mes hacia el final de septiembre, como dice el verso 9, se hacía peligrosa la navegación y el clima se volvió hostil. De hecho, el clima ya era completamente violento, era un clima muy amenazador. Pablo dio consejo de permanecer en buenos puertos, pero el centurión escuchó al capitán y al armador de la nave y no al prisionero. Querían invernar en Fenicia y un puerto mejor situado más al oeste en la costa de Creta. Cuando la nave abandonó Buenos Puertos, se abatió sobre ellos un furioso viento del noreste que le echó hacia el sur de la isla de Clauda, que se llama actualmente Gozo. Aligerando la nave de todo el lastre posible, soportaron el vendaval durante 2 semanas, derivando hacia el oeste. En medio de todo esto vemos que el apóstol mantiene la calma. ¿Y por qué mantiene la calma? Bueno, pues porque le había sido revelado por un ángel de que ninguno de los que estaban allí, si permanecían en la barca, perecerían, ¿verdad? Y se les promete que llegarían a tierra sanos y salvos. Eso lo encontramos en Hechos 27, versículos del 13 al 26. A la 14ª noche, la sonda que era esa soga para medir la profundidad, reveló la proximidad de tierra, y por miedo a los escollos echaron 4 anclas y esperaron que se hiciera de día. Al alba vieron una ensenada con una playa, y habiendo cortado los cables de las anclas, intentaron llegar allí izando la vela de proa para varar la nave en la arena, como dice Hechos 27, versos 27 al 40. Pero la proa había quedado encallada y la proa se abría ante el embate de las olas. O sea que el barco empezó a ser ¿qué? Azotado por el mismo mal clima. Tripulación y viajeros saltaron al agua y resultó ser que todos se salvaron. La predicación de Pablo la predicción de Pablo se había cumplido. No murió absolutamente nadie. Lucas relata de una manera magistral este dramático episodio, y el valor de Pablo narra también de la fe de Pablo y el ascendiente que su calma ejerció sobre los demás, y todo ello nos muestra lo que debería ser el comportamiento de un cristiano ante el peligro. Y esto es interesante, hermano, porque en medio de aquel vendaval, llegar a confiar en una revelación que te diga, estate tranquilo, no te vas a morir, aun cuando tú veas que parece todo lo contrario. ¿No se le parece esto al evento de Jesús en la barca cuando el mar estaba agitado y él dice, calle, enmudece? Y Jesús dice, ¿dónde está vuestra fe?
Entonces vemos que Pablo es un hombre que en el ministerio estuvo expuesto ¿a qué? A todo. Y yo me pregunto, ¿cuántos de nosotros estaría dispuesto a pagar estos precios? ¿Se da cuenta usted de algo? Que aquí hay un principio bíblico que va saltando. Cuando uno decide entrar en la obra de Dios, tiene que estar dispuesto a pagar el más alto precio. Y el más alto precio no es la necesidad, no es la escasez, no es estar en peligro. El más alto precio puede ser incluso la vida misma. Pero Jesús dijo, ¿qué cosa? El que pierda la vida por causa de mí, ¿la qué? La hallará. La hallará. Los náufragos habían sido arrojados sobre la isla, en la isla de Malta, a 93 kilómetros al sur de Cilicia, y los isleños testimoniaron su bondad de los desventurados viajeros y dieron grandes honores a Pablo cuando sanó a numerosos maltenses. O sea que el hombre no perdía oportunidad de ningún tipo. Aquí estoy y voy a hacer lo que Dios me ha mandado a hacer. 3 meses más tarde el centurión hizo subir a soldados y presos a una nave alejandrina. Esta que había invernado en Malta llegó a Siracusa, Regio y finalmente a Puteoli, puerto de la Italia meridional, muy cercano a Nápoles. Y Pablo recibió permiso para pasar 7 días con la comunidad cristiana de este lugar. O sea que el hombre aprovechaba todos los términos. Luego Pablo se encontró con ellos en el foro de Apio y en 3 tabernas localidades situadas a 69 y a 53 kilómetros de este lugar, de Roma respectivamente. Ahora, el centurión entregó los presos al prefecto militar, según algunos manuscritos, el prefecto de la guardia pretoriana, que en el año 61 después de Cristo era el célebre Burrus. Y otros autores estiman, sin embargo, que los prisioneros fueron más bien entregados al jefe de otro cuerpo del que formaba parte Julio, el centurión, y que estaban encargados de supervisar los transportes de cereales y de ejercer una cierta vigilancia policial. En realidad no se sabe a ciencia cierta a quién fue entregado Pablo. Lo que sí es cierto es que le fue encadenado el brazo derecho, el brazo y el brazo izquierdo de un soldado. Eso lo saben por Hechos 28:16 y luego su carta de Filipenses 1:7 y 13, que se le autorizó a alquilar una casa y las apelaciones a César implicaban un largo proceso. Recuerden que estamos hablando de reunirse con el hombre más importante del mundo, O sea que es como que usted esté pidiendo una audiencia con la Corte Suprema y le van a estar, ¿qué? Aplazando y aplazando y aplazando. Y que se le autorizó, tuvo ciertos privilegios, Dios en su providencia lo hace. Ahora, hay un detalle. Uno podría decir, qué pena que Pablo terminó preso. Pudo haber hecho más. Yo creo que no era ninguna pena. Primero era el plan de Dios, era la voluntad de Dios. Si Pablo no hubiera estado preso, nosotros probablemente no hubiéramos tenido parte de las cartas que tenemos en el Nuevo Testamento. Porque fue en este tiempo de Pablo preso donde hubo mayor espacio para la oración, la meditación y también para escribir. Una gran parte de lo que hoy nosotros tenemos como el Nuevo Testamento. Y también, ¿por qué no estudiar? Porque vemos que en determinado momento él hace un pedido de que se le traigan los manuscritos, los libros que había dejado. Quiere decir que tenía obras de consulta. Entonces, tenemos que también ver esto como la obra providencial de Dios, no solo para Pablo en aquel momento, ni para los creyentes de aquel momento, sino para los creyentes de todas las generaciones, incluyéndonos a nosotros. Porque de no haber ocurrido esto, ¿cómo nos hubiéramos beneficiado nosotros de estos escritos? No los hubiéramos tenido, así que debemos dar gracias a Dios por ello. Entonces, pasamos a la última parte de nuestra lección, que son los años finales de la vida de Pablo. Al final de Hechos se relata que 3 días después de su llegada a Roma, el apóstol hizo llamar a los principales judíos a fin de explicarles la razón de su presencia allí en la ciudad de Roma, y les citó un día para exponerles el evangelio. O sea, yo no puedo ir a donde están ustedes, pero ¿sabe qué? Yo lo estoy invitando a que ustedes vengan. O sea, que este es un hombre que usa de todos los recursos. Usa de todos los recursos por tal de que la gente lo oiga.
y esto es otro principio que debemos aprender nosotros. Todo recurso que Dios nos dé para hablar de Cristo, hemos de aprovecharlo. En nuestro tiempo, ¿cuáles podrían ser esos recursos? El internet, los comentarios, los textos, las cartas, correo electrónico, la literatura, transmisiones en vivo, en fin, cualquiera de los medios que tenemos hoy, que quizás no nos permiten entrar directamente frente a frente con una persona o un hogar, pero nos permite entrar de otra manera. Y esas son cosas que debemos de aprovechar para predicar a Cristo, no para discutir ni para pelear, eso no aprovecha, sino para presentar el Evangelio. Como en todas partes, unos lo aceptaron y también en Roma hubo gente que lo rechazó. Pablo dijo entonces que este mensaje sería predicado a los gentiles que escucharían. Y en efecto, su condición de preso no le impedía dedicarse al ministerio. Los últimos versículos del libro de Hechos informan que durante 2 años Pablo estuvo recibiendo a todos aquellos que querían entrevistarse con él. O sea que su casa estuvo abierta y les anunciaba el reino de Dios y enseñaba acerca del Señor Jesucristo sin que las autoridades pusieran obstáculo alguno. Eso está en Hechos 28, 17 al 31. Así que vemos cómo cuando uno tiene la intención de hacer la voluntad de Dios y de predicar a Cristo, no hay obstáculos. Dios siempre abre, ¿qué? Las puertas. En una de sus epístolas él escribe esto, dice: orad por mí para que se me abran puertas para la evangelización. Las epístolas a los Colosenses, a Filemón, a los Efesios, a los Filipenses, redactadas durante su cautiverio, arroja luz sobre este periodo. Por eso se le llama las epístolas del presidio, las epístolas desde la prisión, a estas cartas. El apóstol escribió indudablemente las 3 primeras al principio y la carta a los filipenses hacia el final de su detención. Y estas epístolas revelan que había en Roma fieles amigos del apóstol que lo ayudaban en su obra misionera. Nadie impedía a los amigos del apóstol que le visitaran. Mensajeros de Pablo ante las iglesias eran también sus ayudantes en Roma y empieza todo este trabajo epistolar. Onésimo, el esclavo fugitivo, fue uno de los frutos del trabajo personal del apóstol. Ahí lo vemos en Filipenses, en este periodo, que asimismo podía escribir a los filipenses: mis prisiones se han hecho patentes en Cristo, en todo el pretorio y a todos los demás. O sea que la reja no le pude contener. Nadie ignoraba ya por causa de quién llevaba él aquellas cadenas. Transmite a los filipenses los saludos de los creyentes. O sea, todo el mundo sabe de que es preso por causa del Evangelio de Cristo. Aunque el libro de los Hechos concluye con el relato del cautiverio del apóstol Pablo en Roma, hay razones de peso para aceptar que fue absuelto y liberado al cabo de los 2 años y que volvió a viajar y que después entonces vuelve a caer preso y es cuando es sentenciado a muerte. ¿Y cuáles son esas razones? Primero, el último versículo de Hechos concuerda mejor con la hipótesis de la liberación con que le dé la condena a muerte. Al destacar que nadie estorbaba la obra de Pablo, Lucas da la impresión de que el apóstol no esperaba su final en ese momento. Y el mismo Pablo está persuadido de que será liberado, si usted lee Filipenses 1:25. Y la actitud de las autoridades romanas hacia él le permitía abrigar esta certeza. La persecución de Nerón no había comenzado todavía. Y cuando estalló fue de manera repentina, sin que se hubiera podido prever a causa de ningún tipo de animosidad oficial anterior. La ley romana seguía considerando a los cristianos como judíos y por ello estaban autorizados a practicar su religión. Todo hace pensar que el tribunal imperial declaró inocente a Pablo, lo absolvió y que tiempo después él vuelve a caer preso y es cuando es sentenciado. La tradición de la absolución de Pablo, de la reanudación de su viaje y el segundo encarcelamiento se remonta a una época muy temprana. Clemente de Roma, en el año 96 después de Cristo, afirma que los viajes de Pablo lo llevaron hasta los confines de Occidente, lo que parece indicar que llegó a estar en España. El fragmento de Muratori del año 170 después de Cristo menciona asimismo el viaje a España, y estos testimonios concuerdan con la historia eclesiástica de Eusebio de Cesarea del año 300
24 después de Cristo, que refiere la tradición existente y dice: después de haber hecho su defensa, el apóstol fue liberado y reanudó su viaje misionero. Vuelto por segunda vez a Roma, sufrió allí el martirio. Y esta tradición, que no descansa sobre pruebas totalmente convincentes, no sería suficiente por sí misma para establecer el hecho como indudable, pero puede existir la posibilidad. Por estas y otras razones que se mencionarán en el siguiente apartado, podemos admitir que la apelación a César tuvo como resultado la liberación del apóstol Pablo, porque no fue hallado culpable. Los hechos posteriores de su historia permanecen oscuros. Se puede deducir por alusiones que figuran en las epístolas a Timoteo y a Tito y en la tradición. Y es posible que después de ser puesto en libertad, el apóstol se dirigiera, como había manifestado ser su intención, al Asia Menor y a Macedonia. Y según Pablo llegó a Macedonia y dio a Timoteo el encargo de que dirigiera las iglesias de los alrededores de Éfeso. Se desconoce dónde se encontraba cuando escribió la primera carta a Timoteo, y esta carta revela que el apóstol esperaba volver pronto a Éfeso. Y la carta a Tito muestra que había dejado a este discípulo para que administrara la iglesia de Creta y que esperaba invernar en Nicópolis. Entonces todo esto apunta de que tuvo que haber sido puesto en libertad. Entonces hay 3 ciudades que llevan este nombre y todas ellas pudieron haber sido. Aceptando la antigua tradición del viaje a España, podemos suponer que Pablo se dirigió allí después de haber recorrido de nuevo todo el Asia Menor y Macedonia. Y al volver de España se hubiera detenido en Creta, dejando allí a Tito, y habría vuelto a Asia, desde donde habría enviado la epístola a Tito. Y en 2 Timoteo 4:20 se puede ver que Pablo pasó a Corinto y pasó a Mileto y después a Grecia y a Asia, y nada demuestra que haya podido llevar a cabo su deseo de invernar en Nicópolis. Numerosos exegetas piensan que el apóstol no llegó allí, sino que fue detenido otra vez, conducido a Roma, y las epístolas que Pablo redactó en aquella época nos dan algunos detalles acerca de este tema. Y al dedicarse a evangelizar a nuevos distritos, acababa de organizar la iglesia ya fundada, y es en este tiempo entonces cuando es tomado preso y probablemente sentenciado a muerte. Entonces, el próximo jueves, a partir de las 7:30 de la noche, aquí en nuestro Instituto Bíblico, vamos a seguir estudiando la vida de Pablo. Tendremos el encuentro número 6. El encuentro 6. Vamos a ver la detención y martirio de Pablo, o sea, ya cuando lo detienen y lo meten preso y lo juzgan. También vamos a estudiar sobre la personalidad y obra y teología de Pablo, y la exposición del trabajo investigativo de algunos de ustedes va a ser entonces la semana próxima. Así que no se sabe a quién le va a tocar. Tenga el trabajo listo porque lo va a tener que exponer. Nos vemos entonces el próximo jueves para seguir con nuestro Instituto Bíblico, donde estamos estudiando la vida del apóstol Pablo. Que el Señor les bendiga y gracias por acompañarnos. Gracias a los que nos siguieron en vivo también.